hablando de Noé, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, no es que eso te va a quitar lo malo, sino que es como una aspiración a una buena conciencia delante de Dios. Una aspiración, como una iniciación. A eso mismo, a una aspiración de una nueva conciencia. Pero dice nos salva. Sí, pero hay que trabajar con el texto en su traducción original. No podemos, sí, con los dos. Porque fíjate que si fuéramos a plantear eso de manera literal, diríamos que Jesús se contradijo. Porque si dice que creyera y fuere bautizado, entonces no bautizó al ladrón de la cruz. Entonces, Pablo se hubiera contradecido también, porque Pablo dice: a mí Dios no me llamó a eso. Sí. Yo bautizaba a 2 o 3, pero a mí Dios no me llamó a eso. Sí, Pablo no, su énfasis no era el bautismo, su énfasis era la gracia. Era la gracia. O sea, es importante trabajar el texto dentro de su contexto. Obviamente podemos darnos esa asignación y podemos evaluarlo y ponderarlo. Pero una cosa es el bautismo como un elemento de nueva conciencia. Pero no es literal. O sea, la nueva conciencia no se da dentro de un contexto literal. Una de las cosas que yo enfatizo cuando voy a llevar a la gente al bautismo, le digo: mire, yo lo voy a bautizar aquí hoy, pero usted se sigue llamando a la misma persona y vive en el mismo sitio y tiene el mismo trabajo, no se vaya a equivocar. O sea, el concepto de nueva criatura es un concepto de nueva conciencia, no es un concepto literal. Que las cosas que hacía antes ya no las Por eso, o sea, eso no quiere decir que porque te bauticé hoy ya te liberé de todas las deudas con el banco. O sea, La pensión es necesaria. no, o sea, concurro contigo, sí, es un elemento de conciencia, pero no lo podemos ver desde el punto de vista literal. Condicional. Sí. Sí, no es condicional. A ver si mantenga, tú tenías una pregunta. Sí. Amén, gloria a Dios, claro que sí, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema en eso. Por aquí vi a Wilfredo, vi a Gris y aquí, ok. Yo me he quedado perplejo con esta declaración, de verdad, porque para mí parte del bautismo era Jesucristo lo había ejemplificado, Sí. y era parte de nacer de nuevo. Pero es otro enfoque, Sí. que es digno de analizar, estamos en otro tiempo, estamos en un tiempo moderno, y creo que se puede analizar, pero no lo veía así, de verdad, me he quedado como que... No, si ustedes quieren, el martes que viene podemos trabajar con el concepto del bautismo, con gozo y con alegría, y verlo dentro del contexto, más claro, ¿no? Porque yo sé que puede chocar, pero fíjese, una de las cosas que Pablo trató de rehuir aquí era caer en el legalismo, porque no hay peor cosa en la experiencia de la fe que el legalismo. O sea, ¿y qué es el legalismo? El legalismo no es otra cosa que institucionalizar una práctica que en un momento dado inclusive pudo haber sido buena, pero la seguimos ¿qué? La seguimos estableciendo hasta que finalmente dogma rígida. Sí, quien no la practica entonces ya, oiga, y bajo ninguna circunstancia eso es el evangelio. O sea, por eso fíjense que Pablo aquí es firme en su postulación y en su planteamiento. Ni la circuncisión ni la incircuncisión, ninguna de las dos cosas vale nada. O sea, aquí no hay que hacer énfasis en los conceptos legales ni de uno ni de otro. Aquí lo que es importante es la transformación de la vida, del ser humano, del hombre y de la mujer que sirve al Señor. Claro que la carta de Pablo a los Gálatas es una carta de una relevancia trascendente. Imagínense, todavía hay iglesias que le niegan a la mujer el derecho a ministrar y le niegan a la mujer el derecho a participar de la vida comunitaria. Y Pablo está diciendo aquí con perfecta claridad: mire, ni una cosa ni la otra, eso ya no es importante. En esta dimensión en la que está la iglesia, nada de eso es importante. Pero cuesta trabajo manejarlo y cuesta trabajo aceptarlo. Pero está aquí, y si está aquí, tenemos que vivir a la luz de lo que la Escritura nos enseña.
¿Dónde no? Sí, Wilfredo. Claro, precisamente hoy estaba leyendo en Philip Schaff, Sí. en el primer tomo y él está hablando acerca de lo que es el bautismo para el cristiano. El bautismo para el cristiano lo identifica con el evangelio, con el cristianismo, de la misma manera que la circuncisión identificaba al judío con su religión. Y para mí eso me satisface. Yo entiendo que eso, que no salva, simplemente te identifica con la fe que has adoptado. Para mí eso, para mí es difícil convencerme de muchas cosas, pero una cosa que tiene lógica, pues tiene lógica. No salva, pero identifica al individuo con eso. Con su fe. Con su fe. Amén. Sí. Yo iba a decir lo que dijo Wilfredo, Sí. que el bautismo sustituyó históricamente a la circuncisión. Entonces, cuando se pregunta qué debemos hacer, si decimos que son dos condiciones, que creyera y fuera bautizado será salvo, pues entonces, si no hacemos lo segundo, porque entonces es salvífico, pues entonces, si eso es verdad, le resta el primero, pero no es más que uno solo, el creer. Por lo tanto, yo no puedo añadirle más allá a la creencia otra condición que no sea esa misma de creer. Y Pablo todavía enfatiza y dice, y esto es por la fe, y no de vosotros, sino de Dios. O sea, que no hay más que una sola condición, el creer. Lo que pasa es que ese comunicación, tú crees y te inicias, tú crees y te congregas y es una presentación, un testimonio, pero no es condicional. Porque el caso del preso y otras personas, el ladrón en la cruz. Sí. De hecho, cuando se analiza el texto ese de que, si con Green concluimos, cuando se analiza el texto este que dice que el que creyera y fuere bautizado, uno de los planteamientos que hacen muchos comentaristas, escúcheme bien, muchos de los planteamientos que hacen algunos comentaristas sobre este particular tiene que ver con la vida de la iglesia del primer siglo, donde muchos cristianos se unían a la fe pero no se bautizaban. Y la razón por la que no se bautizaban era porque bautizarse significaba quedar excomulgado de la sinagoga. Y entonces, como bautizarse significaba quedar excomulgado de la sinagoga, pues ya necesariamente ellos decían, somos cristianos. ¿Pero por qué no te bautizas? No, porque es que no, virtualmente, no lo quiero hacer ahora. Porque bautizarse implicaba la excomunión de la sinagoga y con ello venía la persecución. Y para ello, entonces, la iglesia, según muchos comentaristas, afirman y postulan, la iglesia se vio en la necesidad de forzar a los creyentes a la experiencia del bautismo como un elemento institucional. ¿Por qué razón? Porque la inmensa mayoría de la gente ya necesariamente decía, creo, pero al no bautizarme, no defino mi fe. Y si no defino mi fe, pues ¿qué cristiano soy? Entonces la iglesia decía, no, aquí hay que meter el pie al bote y hay que meterse por completo. Ahora, lo vamos a ver el martes que viene. Si estas cosas si desarrollan este tipo de inquietud, las podemos trabajar. Gris. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que lleva en su cuerpo las marcas de Señor Jesús? Ok, cuando Pablo dice, mira, a mí, a fin de cuentas, no me traigan más molestias. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo está afirmando con ello que la experiencia salvífica del hombre adviene por creer en el Cristo de la cruz. No adviene por creer en la ley, ni adviene por creer en nada más. Pablo es predicador de la gracia. Pablo es predicador de la gracia. De hecho, yo no creo que Pablo soñó jamás con que sus postulaciones se iban a convertir en la base teológica de la iglesia. No, él simplemente afirmaba lo que había sido su experiencia de revelación con Dios. Entonces, como estos creyentes judíos están afirmando que es necesario circuncidarse y guardar la ley, Pablo dice, pues mire, a mí no me vengan con ese cuento ni me vengan a molestar,